que es jueves. Y si no, yo modifiqué el que sigue también, puse el 16, me anticipé a la situación. Sí. Bueno, vamos a la primera, a la devolución del trabajo que sí vimos. Igual ustedes en total, déjenme ver un segundo, son 4 grupos, así que entiendo que todos están entregados. Jessy, si es lo que vos me decís, porque yo vi uno y si hay 3 más entregados, no debería ningún grupo el trabajo en la unidad 1, así que estamos genial. Así que vamos a ir a... Perdón, queríamos, si se puede explicar un poquito el punto C, que es el que más dudas tuvimos para hacer. ¿Te parece que veamos el de la devolución del grupo de los chicos? Y con esa devolución, dale, si quedan dudas después, lo retomamos. Dale, dale. ¿Sí? Bien. Denme un segundo. Porque también lo que les pasó, de paso voy abriendo, es que la primera entrega que hicieron, el grupo de Gervasio, Claudio y Lucía, porque Janina me parece que no está, es que entregaron por eso yo les aclaraba antes esto, entregaron una de las actividades de las que aparecía como obligatoria de la unidad, y no el trabajo práctico final. Por eso yo les digo que fíjense que hacemos esta distinción entre las actividades obligatorias y optativas, que intentamos hacer acá, y el trabajo final de la unidad. Lo que ustedes tienen que entregar siempre es el trabajo final de la unidad, no las optativas. Entonces yo ahí les hice una devolución y les dije, miren que lo que entregaron está buenísimo, pero es un análisis de lo que estuvimos haciendo en clase. No es la agenda, que es lo que pedíamos. Así que voy a ir con lo de la agenda. Ay, perdón. Hay 2 compañeras en espera y no... Las acabo de admitir, Elsa y Magda. Ahora no me aparece nadie, pero... Le digo que salga y vuelva a entrar. Si no lograron entrar, sí. Hace rato que están. Ahí le pregunto. Es la conectividad, porque ahora no me aparece. ¿Ahí vemos el trabajo? ¿Lo ven? Sí. Bien. La idea de este trabajo era, y es, que en función de todo lo que vimos en el desarrollo de la clase, ¿sí?, de los conceptos centrales que tenían que ver con la construcción de la identidad, pudiéramos pensar cómo se construía. Durante toda la clase estuvimos haciendo algunos ejercicios, algunas puestas en comunes respecto al análisis de algunas webs, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el Mocase, que vimos Barricada, que también vimos agencias de noticias, y vimos cómo nombraban y enunciaban y cuáles eran las secciones que decían? Entonces un poco a lo que intentamos llegar en la propuesta esta era ver cómo ustedes pensarían sus propias redes, organizaciones o colectivos en términos de identidad. ¿Cuáles son las decisiones que tomarían en términos de comunicación popular y alternativa? ¿Y cómo se piensan? ¿Por qué es tan importante esto? Porque en función de cómo ustedes se piensen, como ustedes se nombren, las decisiones que tomen, las estrategias que elijan y la agenda que armen, es lo que ustedes ahora van a poder empezar a volcar y pensar y expresar en términos de lenguajes que es, en términos de lenguajes que es un poco lo que vamos a empezar a ver hoy, con esta primera unidad de gráfica y con las 2 siguientes. Si no tenemos en claro esto, difícilmente vamos a poder expresar algo con las herramientas que vayamos adquiriendo en cada uno de los lenguajes. Entonces, la primera situación con la que me encontré acá, cuando empiezo a leer el trabajo, que aparte es un grupo que yo soy la tutora, o sea que conozco bien de qué va, que es distinto que si es un grupo que por ahí lo estamos conociendo ahora, es que cuando tienen que explicar quiénes somos y desarrollar los principios, en realidad no hay una claridad de quién son. Si yo leo esto para empezar a elaborar la agenda, y no me dicen quiénes son, que en este caso son los plagas de Camet, que es la murga, yo no entiendo los principios que desarrollan. Entonces, la corrección que yo me hice, y para decirles entre todos, es que deberían poder desarrollar quiénes son y que los principios sean coherentes en términos de identidad respecto a las plagas de Camet. Acá parece más una cuestión de propósitos que se plantean que una cuestión de principios. Entonces, para mí esta sería una primera corrección. Sin embargo, lo que fueron desarrollando después, para mí es interesante y va en sintonía con la identidad. O sea que es una corrección más que nada puntual, ¿sí? Y que yo la puedo entender porque conozco al grupo y porque conozco bien qué es lo que están armando, pero si hubiera tocado cualquiera de los otros grupos en donde yo no estoy siendo tutora, la verdad que no sabría de qué me están hablando para poder corregir lo que sigue. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Cuando vamos a las estrategias, ellos pensaron y ellas pensaron diferentes estrategias institucionales que tenían que ver con problematizar de alguna manera o identificar cuáles eran los problemas que encontraban y que vienen desarrollando para poder
ir pensando de a poco cómo se conforma esa agenda, ¿no? Y hablaban de lograr visibilidad, estrategias institucionales que sería poder articular no solo con la comunidad, sino también lo están pensando en términos, si se quiere, políticos, con la municipalidad y demás. Después piensan fortalecer las capacidades comunicativas, diversas formas de organización popular, etcétera, etcétera. De ahí van a otro concepto, que es otro de los que trabajamos la semana pasada, que son las fuentes. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que en términos de fuentes, una cosa es recurrir a fuentes externas y otras cosas recurrir a las fuentes propias. Si recurrimos a las fuentes propias, probablemente lo que podamos pensar en términos de agenda, de identidad y de titulares, que es lo que les pedimos, van a ser muy distintas. Una cosa es cómo nos ven y otra cosa es cómo nos vemos, ¿no? No solamente quienes somos parte de la organización, sino quienes son parte del territorio. Si yo quiero pensar discursivamente, una cosa es estar en territorio haciendo comunicación y otra cosa es que venga alguien externo a... Bien. Entonces, bien ponen, recurrimos a las fuentes trabajando desde y con los actores sociales locales. Los sujetos que realizan experiencias pertenecen a sectores populares de la misma comunidad en la que se realiza el proyecto. Y ahí toman una cita de Uranga, y dicen, son los sujetos quienes dan color a la comunicación, cargando de sentido sus prácticas comunicativas de la sociedad. Y me pareció como muy atinada, ¿no? Para pensar justamente en esta idea de comunicación popular. Y ahí plantean cuáles son las decisiones que van a tomar. De ahí se desprende el punto 3, que creo que es el que vos me preguntabas, Nadia, si no me equivoco, ¿sí? Sí, no, pero yo miré otras actividades. No sé por Sí. qué está Nosotros distinta a las hicimos otra consignas. cosa. Claro. Ay, sí, pero igual está relacionado, no es que no. No, Pero... ahora, por eso les digo, lo que les había haber pasado, y por eso hice la aclaración, porque con el grupo este me pasó que como lo entregaron el, no sé, lunes, martes, tuve el tiempo de avisarles, y tuvieron el tiempo de hecho, creo que Gervasio me contestó, sí, hicimos esto, pero estamos trabajando en la agenda. Por eso aclaré hoy. Cuando ustedes tengan que hacer una actividad, o sea, la actividad de Pero, trabajo final es el último, es la agenda en este caso. claro, porque sí, espacio para entregar las actividades y ahí estaba la actividad, o no me acuerdo dónde, ahora no sé dónde saqué la actividad que vi que había que entregar. Yo les voy a explicar cómo es visualmente después con la unidad 2, pero nosotras les dijimos en la primera clase, no le den tanta importancia a las actividades que aparecen en la guía de clase, que es el material que ustedes tienen para leer, porque eso no es, o sea, no es obligatorio, porque nosotras reformulamos las actividades, como ya les comentamos, en el archivo PDF que dice resumen de clase. En ese archivo PDF que dice resumen de clase, hay actividades que hacemos de manera sincrónica, que son insumo para la actividad final, que está referenciado así como título. Trabajo final, unidad 2, trabajo final, unidad 1. Esta consigna que dice trabajo final, unidad 1, es lo único que tienen que entregar. Que en realidad muchas cosas las trabajamos en clase. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Hay actividades que hacemos sincrónicamente, que ustedes van a ver en el resumen de clase, que hay como pantallas que dicen corte, tiempo para actividad, eso lo hacemos sincrónico. Pero eso que hacemos sincrónico también es parte del trabajo final de la unidad, para que ustedes ya tengan algo avanzado y lo único que tengan que hacer es sentarse a organizar en un documento Word lo que ya trabajamos en clase. Entonces las consignas del trabajo final de unidad 1 están así referenciadas, trabajo final unidad 1, y esas son las consignas que tienen que hacer, y ahí es donde estaba el punto de la agenda. Porque en clase trabajamos identidad territorial, trabajamos un poco... una cosita. Sí. Nosotros hicimos dentro del módulo 5, actividades unidad 1, trabajo final de la unidad 1, A, B y C. Pero lo que veo es que los compas acá trabajaron las actividades que estaban en otro link. ¿Cuáles son las que hay que hacer? Las que están en el link de resumen de clase, al final, que dice trabajo grupal, o las que aparecen en un link que dice guía de lectura y actividades 1. Hay que hacer las que están en resumen de clase. Entonces hicimos bien, listo. Es la agenda, o sea, igual es más sencillo, Nadia, es la agenda.
¿Hicieron esto? Sí, Yael, pero No, para pero decirles nosotros hicimos, eran otros, específicamente, perdón. perdón, pero para decirles específicamente dónde figura la consigna es en el Claro. resumen de clase, no en la Siempre el guía. resumen. Perfecto, siempre el resumen de clase. Bien. Sí, de todas maneras, si ustedes, te digo porque yo lo chequeé cuando fui a ver lo que hicieron los chicos, si ustedes leen la clase de la unidad 1, van a ver que al final aparecen todas las actividades y la última actividad dice, trabajo práctico de la, final de la unidad 1, agenda comunitaria. Digo porque lo elaboré yo. O sea, como me podría equivocar si fuera tal vez... Son similares las actividades, no es que es diferente, pero son Las distintas. actividades sincrónicas, las que nosotros pensamos como optativas y obligatorias, es como cuando vos haces, vos sos docente, ¿no? Lo dijiste el otro día. Es como cuando vos haces un montón de actividades para llegar a la evaluación. Es lo mismo. Y yo creo que no van a tener dificultad si es que no hicieron esto, hicieron otra cosa para hacerlo, porque es pensar la identidad en términos de agenda. ¿Cuáles son los temas importantes para ustedes? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las secciones que armarían y cómo las comunicarían en términos de noticias? O sea, si no lo hicieron no es para preocuparse. Y si lo hicieron, bueno, ya queda claro que o igual hoy vamos a explicar el trabajo práctico final de la unidad 2, como para que no queden dudas, y vamos a intentar hacer eso al final de la clase, pero les digo, es la agenda, se llama justamente la construcción de la agenda comunitaria. ¿Sí? Sigo, así avanzamos y no nos retrasamos con la clase de hoy, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, les decía lo de las estrategias y las fuentes, entonces después les pedimos establecer básicamente 5 categorías, que serían ni más ni menos que, como la otra vez vimos lo de las secciones. ¿Cuáles son las secciones? O cómo se organizaría la información en el caso de cada uno de ustedes, cada grupalidad. Pues en el caso de los chicos, plantearon diferentes, de hecho esta que dice quiénes somos, yo les puse que para mí eso no era una sección, sino más que una sección sería como una pestaña aparte, porque eso tiene que estar, si armamos por ejemplo una web de noticias, como algo, como vimos la otra vez en lo de la memoria de la Pacurondo, que aparte nos definía claramente quiénes eran. Entonces, después empiezan a armar fechas importantes para la murga y el barrio. Fíjense cómo titulan, y ahí aparece la identidad de la grupalidad en este caso. La murga cumple y celebra con todos, también acá hay una definición desde una perspectiva de género. Por ejemplo, las Dalias festejo un nuevo aniversario con todo el barrio. El con todo el barrio incluye, ¿sí? Son decisiones que se toman y siguen expresando y mostrando su identidad en términos discursivos. En otro caso ponen no siempre es carnaval, reclamos y pedidos de nuestro territorio. Sería una categoría que incluye justamente esto, el reclamo, y que si bien es una murga, no siempre es carnaval, y titulan las salidas colectivas, reclamo de compañeros, bueno, acá no mantienen la perspectiva de arriba, de la murga por falta de apoyo municipal, la calidad de vida, que termina en el centro de la ciudad, nota de análisis, y así van desarrollando. Después ponen feminismo murguero, entonces piensan, ahí vuelven a aparecer el tema de la perspectiva, etcétera, etcétera. Y finalmente, les pedimos armar una fundamentación a partir de la siguiente guía de preguntas, o preguntas guías, por qué la agenda elaborada es representativa de la identidad de la organización, qué estrategias utilizaron para la toma de decisiones, en qué rasgos o características de la agenda se evidencia la perspectiva de la comunicación popular. Bueno, acá un poco es justificar las decisiones que tomaron. ¿Se entiende? O sea, el ejercicio cierra, el trabajo cierra en términos de lo que estamos esperando, pensando en la identidad de ustedes y que ustedes tengan todo esto servido como para poder expresarlo con los lenguajes que vamos a trabajar. Ese es el ejercicio. Que ustedes hoy, la próxima y la próxima, tengan esto tan claro como para poder expresarlo gráficamente, sonoramente y audiovisualmente. ¿Sí? ¿No? Vuelvo, así nos vemos. ¿Algo que decir, que preguntar, que comentar, o alguien del grupo mismo? Si no, seguimos. Arrancamos, mejor dicho. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? Igual nos pueden escribir, saben que nos pueden escribir, pero nada, eso. ¿Querés arrancar, Jessy? Sí, bueno, voy a arrancar con la unidad 2, así nos queda tiempo para quienes no entregaron, bueno, pueden hacerlo durante la semana. Arranco con la unidad 2 para no retrasarnos. Corremos todo el tiempo, les pedimos mil disculpas, pero bueno, es así como estamos
hoy en día. Voy a primero aclarar esto de que siempre tienen que ver, cuando ustedes entran al campus, esto es lo que tienen que ver. Acá nos basamos en esto, todas las clases. Ya volvemos a repetir, la guía es material que ustedes tienen que leer, que tienen que ver los recursos que nosotras citamos como referencias para hacer los trabajos, como referencias para saber el enfoque que le estamos dando. Digo, los recursos son los videos, las imágenes, los audiovisuales, repetí eso, pero digo, todos los recursos que ustedes tengan en la guía de lectura van a ser insumo teórico de reposición de contenidos para después poder resolver las actividades. Cuando ustedes entren a los resúmenes de clase, ahí van a estar las consignas. Tanto las consignas que hacemos sincrónicamente, que después ustedes van a ver estos cortes, como las consignas de trabajo final de la unidad. Trabajo final de la unidad es esto lo que tienen que entregar. Cuando se referencia a trabajo final de la unidad, esa es la consigna específica que les pedimos, que es lo que resumimos de la guía de lectura, porque en la guía de lectura van a estar las actividades similares, pero separadas, ¿no? Enunciadas de otra manera. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Ahora empiezo, voy a hacer algo porque medio que se me traba un poco a mí, no sé, me voy a apagar el video para poder compartir la clase de hoy. Les voy a ir mostrando una serie de imágenes que él ya está grabando para que ustedes puedan tener como referencia respecto a lo que vamos a hablar. Esta unidad tiene que ver con lenguaje gráfico visual, ¿sí? Y vamos a reflexionar acerca del uso de diferentes lenguajes y tecnologías, ¿no? En este módulo, en este caso, tenemos a disposición lo gráfico y lo visual, para poder definir ciertas estrategias que definan espacios de expresión con perfil propio, ¿sí? Yo voy a ir pasando diferentes imágenes para poder apoyar el contenido, o sea, lo que estoy relatando, y vamos a ver el lenguaje gráfico en relación a las piezas que adquieren sentido cuando determinamos qué y cómo lo queremos contar, ¿no? Es tener en cuenta el contexto y también la historicidad, ¿no? Dentro del relato de la experiencia. Este mural es un mural de muralismo nómade, voy referenciando los colectivos y los grupos. Es un mural que está hecho en la cancha de Banfield, o en un club, creo que, no sé si específicamente en la cancha, pero en una de las sedes, donde se referencia a Memoria, Verdad y Justicia, Chau Pozo, el Pozo de Banfield, pero tenemos algunas referencias visuales, ¿no? Que nos marcan historia, como ciertas imágenes, ciertas frases, ¿no? Una abuela de Plaza de Mayo, tenemos también referencia al presente, ¿no? El pañuelo verde, tenemos referencia a la identidad institucional del club, los colores, ¿no? Hacemos como memoria y a la vez también tenemos en cuenta ciertas referencias tanto históricas como actuales, ¿no? En este mural en particular. La cancha, ¿sí? Porque el lugar geográfico tiene que ver con eso. Entonces, la idea de poder generar piezas que sean representativas, ¿no? de lo que nosotros tenemos como experiencia, como identidad, como organización, también tiene que ver con esa historia y con qué es lo que queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar. Este es otro mural de muralismo nómade, donde habla, obviamente, violencia de género y de qué manera están esas imágenes representadas en este espacio público, ¿no? ¿Qué es lo que queremos visibilizar, ¿no? Cómo tener en cuenta cómo las imágenes reproducen sentidos, ¿no? En este caso, valores, formas de vida, de contar, de formas de ver y de estar en el mundo. Y en relación a eso yo traje imágenes también que para entender cómo las imágenes y las representaciones y las intervenciones que nosotros hagamos construyen un discurso particular, ¿no? Que en este caso, estas imágenes que voy a ir pasando y voy a ir yendo y viniendo,
tienen que ver con un colectivo gráfico que se llama Proyecto Squatters, que lo que hace es intervenir las publicidades en vía pública. Y lo que hablamos en la comisión anterior es esta diferencia, ¿no? De generar imágenes propias a través de un mural, ¿no? De esta proyección colectiva, ¿no? De lo alternativo, de visibilizar ciertas temáticas, ¿no? Que nos interpelan, que queremos como seguir reforzando, y cómo también es posible generar nuevas miradas a través de un discurso contrahegemónico, que es en relación a intervenir la realidad. O sea, no necesariamente siempre tenemos que pensar que cuando generamos imagen tenemos que partir de algo original y netamente nuevo, sino que también esto es generar algo nuevo, ¿sí? Esto es abordar desde un lugar, ¿no? Como materializamos la acción y la intervención comunicativa desde una perspectiva situada, o sea, comunitaria, porque esto es un grupo de personas que sale a la calle a intervenir, ¿sí? Estas publicidades, participativo, ¿no? Y teniendo en cuenta qué es lo que nosotros queremos, digamos, de qué manera tomamos posición frente a ciertas formas de comunicar a la cual, como dije anteriormente, estamos habituados a ver, y problematizar lo que estamos observando de alguna manera, ¿no? Que esto es algo que van a ver, y les pido que por favor lo hagan, en el video de Identidad Marrón, que yo les subí como recurso, aparece en las diapositivas, donde empezamos a analizar de qué manera las imágenes nos representan, ¿no? Y de qué manera podemos identificar esas tensiones entre lo hegemónico y lo alternativo, ¿sí? Que son estos ejemplos que les traigo. Después tenemos, digamos, en esta situación, en esta concepción de partir desde lo habitual y de qué manera intervenimos y dejamos nuestra marca identitaria, podemos generar desde la práctica una propia voz, ¿no? Tomando elementos de nuestra vida cotidiana, por eso les pedimos las fotos para trabajar hoy, y así posibilitar una respuesta creativa a lo que nosotros estamos habituados, ¿no? Estos son afiches de un colectivo que se llama Serigráfico Comunitario, no me acuerdo bien específicamente, pero aparece en el material de lectura, y estas piezas son afiches, ¿no? Que demuestran un cierto contenido, ¿no? Una propuesta, una forma de contar, ¿sí? Puede ser con imágenes y texto, ¿no? Esos enunciados también son muy particulares. Esto cuando hablábamos de la posición política que marcamos, ¿no? El partido que tomamos, que tiene que ver con la construcción de estas piezas, porque antes de poder plasmar en imagen y en texto o en frases ciertas, las composiciones que estamos viendo en este caso a modo de afiches, tenemos que pensar la idea, y para pensar la idea tenemos que pensar en qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir, ¿no? Entonces, esos enunciados, esas formas de definir identidad, son desafíos, ¿no? Que tenemos que tomar en tanto y en cuanto podamos consensuarlo colectivamente, en esa discusión colectiva, sin perder de vista el quiénes somos, que es tan importante, que lo venimos construyendo y que lo vimos trabajando durante la unidad 1, y en esa construcción de agenda de temas, porque vamos a ir enunciando de una manera muy particular. Cuando yo digo trabajo, dignidad y cambio social, ¿no? Como por ejemplo, y después pongo la imagen, ¿no? De dos imágenes icónicas que aparecen, como la de Darío y Maxi, ¿no? Estoy hablando de un tema particular, y también estoy hablando desde una postura política ideológica también particular y situada. O sea, eso también es algo que es parte del discurso y es parte de lo que yo espero, digamos, que se genere como sentido, ¿no? Y también, por ejemplo, esto que, hablando de los enunciados, porque hablamos en términos de visual gráfico, pero también hablamos en términos de comunicación visual, ¿sí?
No es lo mismo hablar, como decía Yael la clase pasada, de gatillo fácil, que hablar de violencia institucional. Hay formas de decir, ¿no? Y hay formas de pensar simbólicas también, que también determinan nuestra posición frente a ciertas situaciones. Entonces, fíjense que estas piezas son mucho más simples, ¿no? Pero sin embargo construyen un discurso muy particular. Entonces, esto de combinar, vamos más a lo técnico, ¿no? El texto, solo texto, tenemos en algún caso, o texto e imagen, ¿no? Imágenes simples en este caso, forma parte de una composición. Yo le digo composición cuando empiezo a hablar de la articulación entre texto e imagen, ¿sí? Entonces, el todo es la composición, y a partir de las diferentes composiciones que vayamos viendo, ¿no? Vamos a poder pensar en las técnicas que vamos a llevar a cabo a la hora de decir, bueno, elijo, por ejemplo, en este caso, como método técnico, la serigrafía, que tiene un proceso analógico, manual, y también de intervención digital en una de las partes, pero digo, o puedo pensar en algo netamente también no manual, como lo puede ser la técnica mural, algo bueno de intervención manual, pero a través de un dispositivo impreso, ¿no? Puedo hacer esas combinaciones, pero la idea es pensar siempre en el diálogo entre texto e imagen y cómo en una composición eso retroalimenta, se retroalimenta, ¿sí? Y adquiere valor cuando se determina el quién es, dónde y cuándo, ¿sí? O sea, el texto y la imagen tiene que ver con esa narración completa, ¿no? Del relato que yo estoy haciendo, y conjugan un discurso. O sea, yo puedo pensar en imágenes que nos identifican, como este pañuelo, ¿no? Con algo simbólico que todos nosotros reconocemos, más allá del anclaje de Madres de la Plaza, y ese corazón que tiene que ver con esa memoria emotiva, ¿no? Como esa simbología que nos traen las imágenes, que no es lo mismo el pañuelo que dice nunca más, que tiene también otro tipo de discurso, que el pañuelo con un corazón. O sea, Sí, digo, se está por sí, cortar, se está por cortar, sí, así nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor, porque en cualquier momento se corta y si no vas a quedar con la palabra en la boca, ¿sí? perfecto. Vale, Salimos y volvemos a entrar. vale.